Dios te bendiga. Muy buenos días, donde quiera que te encuentres. Estamos contentos, agradecidos de poder comenzar uno de nuestros devocionales de palabra fiel. Un espíritu valiente. Segunda de Timoteo, ya estamos comenzando. Segunda de Timoteo 1:7. Dice la palabra de nuestro Dios así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez más lo leemos, dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La razón por la cual Timoteo puede llegar a ser valiente para usar sus dones que Dios le ha dado, para ser un instrumento que Dios quiere usar, como Pablo se lo dijo, es principalmente porque Dios le ha dado algo especial, porque Dios le ha dado un espíritu diferente a los demás, un espíritu no de cobardía, ¿sí? No de temor, no de vergüenza, sino dice de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo ve tal vez algo de timidez, algo de temor que hay en Timoteo. Timoteo conoce el miedo que a veces se siente o sentimos. ¿Te ha pasado? Dios quiere que tú, como lo hizo con Timoteo, sepas que el temor o la timidez o esos pensamientos de impotencia, de no poder, no viene de Dios. Sí, no viene de Dios. Entonces, qué interesante es que muchas de las veces nosotros enfrentamos situaciones donde nos sentimos temerosos, donde nos sentimos tímidos y algunas veces hasta asustados. Tal vez a veces hablar frente a otros, enfrentar situaciones delicadas. Hay diferentes temores en los cuales a veces nos encontramos. Yo no sé cuál sea tu situación, pero la palabra de Dios dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, y Dios quiere que seamos valientes. ¿Qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué podemos hacer para sacar todo el máximo provecho de ese espíritu de valor, ese espíritu de valentía? No de cobardía, sino de valentía. Primeramente, tenemos que tratar con esos temores, ¿sí? Tenemos que entender que esos temores no vienen de Dios. Esa timidez, esos pensamientos negativos no vienen de Dios. Y así podemos nosotros enfrentar cada situación, tomar decisiones importantes, porque podemos decir: estos pensamientos o estos temores no vienen de Dios, porque no es Dios quien me hace sentir de esa manera. No es Dios que me hace sentir temor, no es Dios que me hace sentir temeroso, tímido, porque Dios no me dio eso, ¿sí? Entonces, tal vez ha sido tu personalidad, tal vez es una debilidad en tu carne, tal vez es un ataque incluso del enemigo, pero no viene de Dios, ¿sí? Lo que viene de Dios es entender que lo que Dios nos da, es entender la segunda cosa, entender lo que Dios nos da, ¿sí? Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que entender lo que Dios nos ha dado, ¿sí?
entender lo que Dios no nos ha dado y entender lo que Dios nos ha dado. Dios no nos dio el temor, Dios no nos dio la timidez, Dios no nos dio ese sentir, ¿verdad?, de cobardía, sino de valor, de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, yo no sé cómo usted se sienta, hermano o hermana, en estos momentos o en momentos así. Yo no sé cómo se sienta, a veces temeroso, tímido, incapaz, y a veces nos falta dar esos pasos de fe, ¿verdad? Esos pasos de fe para ciertas cosas que necesitamos realizar. Pero a veces nos sentimos atemorizados, nos sentimos acobardados, intimidados ante la imponente situación que a veces enfrentamos. Pero tenemos que entender lo que Dios nos ha dado. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Dios nos ha dado un espíritu de poder cuando estamos trabajando en su obra, proclamando su palabra, representando su reino. Tenemos todo su poder respaldándonos. Estamos a salvos en sus manos. Ese poder no se nos dio para pretender ser más que otros, ¿no? Simplemente para hacer lo que Él nos manda hacer. Dios nos dio un espíritu de amor. Esto nos dice mucho acerca del poder, ¿verdad?, que nos ha dado. Muchos piensan que el poder, en términos generales, es que podemos controlar a otros, ¿no? Pero el poder de Jesús es expresado en qué tanto podemos amar y servir a otros. Recordemos que Jesús, en la noche antes de la cruz, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, ¿qué hizo con todo ese poder? Humildemente lavó los pies de sus discípulos. ¿Verdad? Qué hermoso es ese espíritu de amor. El espíritu de amor nos lleva a servir a Dios y nos lleva a servir a los demás, hermanos. ¿Sí? Dios nos ha dado dominio propio. ¿Sí? Así entonces, qué importante es que podamos tener dominio propio. Con autocontrol, ¿sí?, en contraste del pánico o la confusión que puede provocar los temores o la timidez. Nosotros estamos en las manos de Dios, y ese dominio propio viene precisamente del control que tiene Dios de nuestra vida. Así que lo que estés viviendo en este momento, debes recordar que Dios tiene el control. Y cuando tú crees eso, hay un dominio propio en ti y en cada uno de nosotros, ¿sí? Así que tenemos que aceptar lo que Dios nos ha dado y tenemos que rechazar lo que Dios no nos ha dado. Porque se nos presentan cosas que Dios no nos ha dado, como el espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso no nos lo dio Dios. Sí, recordemos, Dios nos dio un espíritu de amor, de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Así que qué importante es, hermanos, ser valientes ante Dios, ser valientes. Sin la valentía no podemos cumplir muchas de las veces con el propósito de Dios para nuestra vida. Dios quiere que seamos valientes. ¿Cuántas y cuántas veces Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Y el ser valientes nos lleva a no avergonzarnos, a dar testimonio de nuestro Señor, como Pablo le dijo a Timoteo en el verso 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, hermanos, estamos compartiendo este pequeño devocional, considerando que muy probablemente alguno de ustedes puede estar pasando, algunos de nosotros, alguna situación que nos ha provocado temor, nos ha provocado timidez o frustración.
Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y puedas disfrutar este pequeño devocional compartiéndolo con alguien más. Recuerda seguir orando unos por otros y seguir aplicando la palabra de Dios a tu vida, ya que es la razón por la cual Dios permite que llegue su palabra a tu corazón, para que tú puedas podamos transformar nuestra vida, hacer cambios en ella y ser útiles para toda buena obra. Donde quiera que tú estés, es mi oración que te encuentres muy bendecido por parte de nuestro Dios. Muchas gracias por seguir orando por este ministerio. Sigue orando por nosotros. Que Dios siga dando su palabra, siga dando ese deseo de compartirlo con todos ustedes. Y bueno, pues que Dios te bendiga grandemente en este día.